pintadas que adornaban las paredes de la Universidad de la Sorbonne en París en mayo del 68, había una que destacaba por encima de todas porque en caracteres gigantescos estaba escrito «Zéro de conduite», cero en conducta. Era un homenaje que hacían los estudiantes de mayo del 68 a la primera película de Jean Vigo. En realidad no una primera película, sino un mediometraje. Jean Vigo con esta sola obra hubiera pasado a la historia del cine y aún así ha influido notablemente no solo en cineastas, sino en gente tan diversa y de tanto talento como Mario Vargas Llosa en su novela La ciudad y los perros, como la película de Lindsay Anderson, If, que ganaría el premio del Festival de Cannes, en gente como Luis Buñuel, en Los surrealistas, en poetas, los hermanos Prévert. Bueno, creo que en una gran cantidad de cineastas. Todavía fue posible para, no sé, y hemos tenido esa suerte, que Jean Vigo pudiera hacer otra película, La Talente, que es la que vamos a ver esta noche. Está considerada una de las grandes películas de la historia del cine. En su artículo emocionante, a más no poder, que se llama Jean Vigo murió a los 29 años, François Truffaut dice que a él siempre que le preguntaban por una lista de las 10 mejores películas, invariablemente tenía que salir Jean Vigo. Al final dice, me decido por La Talente porque creo que ya no es una obra de un hombre que está inventando el cine, sino de un cineasta con una madurez tan grande que a mí me provoca emoción continua cada vez que la veo. Y esto es verdad, porque además Jean Vigo fue quizá el primer Nouvelle Vague de la historia del cine. Mucho antes que la Nouvelle Vague, el año 59, llegara a los cines, la manera que tenía de entender el cine, Jean Vigo creo que es el anticipo más claro de la Nouvelle Vague. Quizá por algo que también dice François Truffaut, porque es el primer hombre que se acerca al cine con una gran vocación de hacer películas, de hacer cine. Antes hemos leído siempre en historias que la gente dice, pues yo entré al cine porque un hermano mío me metió de ayudante o porque estuve por allí, pasé. No, Jean Vigo ya quiso hacer su cineclub en Niza y quiso hacer películas. Es el primer aficionado que es cinéfilo, el primer aficionado que ama el cine tanto o más que la vida. Por desgracia murió a los 29 años, pero nos ha dejado una obra maravillosa. Creo que hoy en Qué grande es el cine vamos a ver algo realmente especial y yo diría incluso espectacular, porque ver tanto talento en tan poco tiempo en una película de tan corta duración es realmente un placer extraordinario. Juan Tebar, buenas noches, nos va a presentar esta película porque ha conocido muy de cerca la obra de Jean Vigo, la ha visto muchas veces sus películas y creo que tiene una impresión de primera mano muy buena. Buenas. Pues sí, yo creo que es un acontecimiento lo de poner esta película en Qué grande es el cine o ponerla en cualquier otro sitio. Porque aparte de que es una película muy poco vista, esta copia además que vamos a ver, esta copia restaurada en los años 90, no la ha visto casi nadie. Vamos, en España se ha visto solo en Filmoteca. Es una rareza esta película extraordinaria y fascinante. La presentación va a ser necesariamente breve porque a la película precede un reportaje muy interesante, muy informativo, que explica muy bien la historia de esta película y de lo que fue su posterior maldición, que no voy a enumerar porque ya se dice claramente en ese reportaje. Únicamente quisiera subrayar que la película cuando se estrenó estuvo solo 15 días en cartel y que Jean Vigo, que ya estaba enfermo, no pudo ver ese estreno, únicamente le pudieron mandar fotos de la entrada en el cine de ese estreno y después sí, se hizo otra restauración de esa película, después aficionados y adeptos a Jean Vigo y a su cine, pero no es esa la que vamos a ver. Vigo no vio ni la copia que se estrenó, ni la copia que se restauró después, y por supuesto mucho menos esta, no vio ninguna. O sea, Vigo prácticamente no vio su película. En su cortísima carrera había hecho A propósito de Niza, que era un documental en el año 29, hizo después Tarís, campeón de natación en el año 31, Cero en conducta, que es a la que se refería José Luis Santos en el 33, que fue prohibida y no se autorizó hasta el 46 por la censura, y en el 34 la Atalanta. La Atalanta fue escamoteada inmediatamente. La Atalanta le cambiaron hasta el título, le cambiaron la música, la llamaron una barcaza que pasa, y hasta bastantes años después, hasta los años 40, la Sadul fundamentalmente y parte de La Gaumont, que había sido la productora y la culpable de haber destrozado esta película, recuperaron el título, recuperaron la música y proyectaron otra copia que también tuvo muy poco éxito. Pero realmente la Atalanta, no digo completa, sino lo más posiblemente completa y parecida a la película que hubiera querido Vigo y que a una copia que nunca ha existido, es la que vamos a ver ahora, que se hizo en el año 90.
Jean Vigo fue un personaje fascinante en su corta vida, que tuvo que escamotearse también él personalmente mucho. Era hijo de un militante anarquista, Eugène Bonaventura de Vigo, que luego cambió su nombre al ser socialista y se utilizó el seudónimo más o menos rimbombante de Miguel Almereida, y que fue estrangulado en extrañas circunstancias en prisión. Y por razones políticas, Vigo tuvo que cambiar su nombre varias veces. Se hizo llamar Jean Sals y luego Jean Vigo como cineasta, que también es un seudónimo. Vigo está muy influenciada por el surrealismo de Breton en lo literario y por Siga Bertov, el autor de lo que se llamó el famoso cine ojo en el cine. Porque Vigo era muy partidario del documental, pero el documental, supongo que tendremos ocasión de hablar de ello después, de una forma muy especial, porque el ojo para el cine de Vigo era tan particular que realmente no podía salirle un documental al uso. En Vigo hay una mezcla de naturalismo, de cine social, una mezcla explosiva, porque mezcla esto que hemos dicho con poesía surrealista, con sátira irrespetuosa, y hace un cine totalmente particular y que no se parece a ninguno. Yo quisiera, para terminar esta breve introducción, explicar por qué la Atalant se llama la Atalant. O sea, el barco, la barcaza, la Atalant, es el nombre de un personaje de la mitología grecolatina que quiere decir la más rápida. Es la mujer más rápida, era una hija de héroes griegos que fue criada por una osa y que para defender su virginidad, porque le habían dicho el oráculo que si tenía una relación sexual con un hombre se convertiría en un animal, corría, y como corría más que nadie, ningún hombre la alcanzaba, pero Hipomenes la alcanzó. Hipomenes la alcanzó y resulta que Zeus, indignado, los transformó los dos en leones, y esto es curioso porque son los dos leones que tenemos en Madrid, son los dos leones que unció a su carro Cibeles. Y esto no tiene más que ver que anecdóticamente con la película de Vigo, pero como os van a introducir ya inmediatamente en la película el corto informativo que hay antes de ella, pues vamos a pasar a verla y luego charlaremos. Muy bien, pues es verdad, porque esta copia, como dice Juan Tebar, es una copia como no se ha visto nunca, y luego es estreno en la televisión en España, probablemente en muchos países de Europa también, y yo creo que es una ocasión realmente única. Está con nosotros también Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Dinos algo brevemente del Atalant, o de Jambo, o de lo que quieras. Por destacar otro aspecto que a mí me parece también muy notable de Jean Vigo, que es su capacidad poética para dotar de un intenso lirismo, más que a las historias, a las imágenes. Pero a mí me gustaría hacer una distinción, y es que realmente Jean Vigo nunca intentó hacer poesía. Él era un poeta que hacía cine, y yo creo que esa es una diferencia muy notable. También está con nosotros Juan Cobos, buenas noches, Juan. ¿Qué te ha parecido a ti esta copia que vamos a ver del Atalante? Muy de acuerdo con la información espléndida que ha dado Juan Tebar, no lo digo porque sea amigo, y con Antonio tampoco, porque realmente es un poeta haciendo cine. Pero además lo único que podría añadir yo para el espectador que no haya visto la película es que esta película tiene unas influencias muy notables en una serie de películas que son muy conocidas y muy famosas. Por ejemplo, hay una presencia de esta película en Los 400 golpes de Truffaut, y hay una presencia en el personaje este del buhonero que va por que le lleva al baile, todas estas cosas, que prefija ya un poco, predice lo que va a ser después el mato o el loco de la estrada. Y además, ya para terminar, la mujer que hace aquí el papel de la esposa, Dita Parlo, es el personaje en el cual se fija Jean Renoir para La gran ilusión. Y es también el personaje en el que se fija Orson Welles cuando quiere hacer en Hollywood su primera película, que es El corazón de las tinieblas, y justamente uno de los problemas por los que no puede hacer la película es porque esta mujer de origen creo austriaco no puede salir de Francia al empezar la guerra. Pero como El corazón de las tinieblas también era un camino río arriba en el Congo, por algún motivo especial, lo que demuestra que Welles veía mucho más cine, desde luego se ha dicho, ya conocía esto como conocía La gran ilusión, y se fijó en esta mujer para ese papel que iba a haber hecho muy sustancial y que no siquiera estaba tanto en la novela de Conrad. Bueno, digamos en justa correspondencia que también es verdad que el personaje del buhonero también es el personaje que saca Jean Vigo de Jean Renoir en Vudú salvado de las aguas, tiene bastante que ver con él. Decía García Márquez que uno escribe para que le quieran. Viendo esta película se tiene la sensación de que ha habido muchos cineastas que han hecho cine también para que les quieran a ellos. Yo creo que es imposible no querer a Jean Vigo y no dejarse atrapar por esa magia cautivadora de su poco cine, de sus dos películas prácticamente, pero sobre todo de esta. Yo quisiera decirles nada más una cosa.
durante los primeros minutos de proyección, ustedes a lo mejor van a tener la misma sensación que he tenido yo siempre que la he visto, que se está inventando el cine ante sus ojos. Vamos a ver la Atalanta.